Sean todos ustedes bienvenidos al curso de Planificación, Programación y Control de Obras con MS Project. Quienes habla es el ingeniero Richard Anjaipoma, quien está a cargo del desarrollo del curso. Bien, vamos a continuar la sesión del día de hoy, revisando lo correspondiente a los tiempos de programación, es decir, aquellos tiempos que van a ser utilizados para ingresarlos en nuestro MS Project y poder calcular de tal forma el cronograma de nuestro proyecto. Bien. Vamos a ingresar entonces al archivo S10. Recuerden que venimos realizando el proyecto de construcción de un muro de contención en una institución educativa. Ese análisis de precios unitarios lo hemos realizado en el S10 y justamente de este mismo proyecto vamos a evaluar cuál es el cronograma y cuáles son los tiempos que va a demorar para la ejecución de este proyecto. Bien, por ello entonces vamos a ingresar al S10. Vamos a ubicar nuestro proyecto, que en este caso es construcción del muro de contención, y vamos a ir en la pestaña de presupuesto de la parte izquierda de la ventana. Vamos a bajar hasta lo que corresponde a tiempos para programación. Damos clic en tiempos para programación y aquí tenemos los tiempos que el S10 nos calcula por defecto, ¿sí? Bien, vamos a exportar este archivo a un documento Excel. Le damos clic derecho y le decimos exportar a hoja Excel. Vamos a guardarlo en escritorio y vamos a denominarle tiempos para programación. Tiempos para programación. Y le vamos a colocar CERSA, ¿sí? Para el ejemplo que estamos realizando. Le ponemos guardar y ya tenemos entonces nuestros tiempos. Vamos a minimizar esta parte. Y aquí tenemos los tiempos exportados. Bien, vamos a hacer rápidamente un reacomodo de esta parte para poder visualizar y explicar al detalle cómo es que se calculan estos tiempos para programación. Vamos a darle un poco de formato. Vamos a eliminar algunas columnas que son innecesarias. Vamos a ver. Ahí vamos a tener lo siguiente, ¿verdad? Recuerden que estos tiempos son los que nos establece el S10 en base a los datos de análisis de precios unitarios que nosotros le ingresamos, ¿no? Ahí lo tenemos. Vamos a cambiarle un poquito de letra. Y eso es lo que vamos a obtener. Estos son los datos obtenidos del análisis de S10 que nosotros hemos realizado, ¿sí? Bien. Ahí únicamente le estoy dando formato para poder visualizar y explicar más a detalle en qué consiste y cómo se obtienen los tiempos para programación. Bien, ahí lo tenemos. Vamos a visualizar en la parte superior que tenemos algunos títulos que nos establece ya el S10 que corresponden a lo que nosotros hemos determinado en base a los análisis de precios unitarios, ¿sí? Ahí lo tenemos. Bien, ¿qué es lo que nos da el S10 una vez que nosotros hemos realizado el cálculo del presupuesto? Pues nos establece los metrados, el rendimiento unitario, el tiempo unitario. Este tiempo unitario es el tiempo del S10. Vamos a colocarle aquí tiempo S10, ¿sí? Porque lo calcula en base al metrado y el rendimiento que nosotros hemos ingresado en nuestros análisis de precios unitarios. Bien, luego tenemos el factor de multiplicidad. ¿Cómo vamos a sustentar este factor? Se representa, o básicamente nos representa, la cuadrilla que se ha utilizado. Entonces vamos a colocar cuadrilla, ¿sí? El factor de multiplicidad básicamente es la cuadrilla que se utiliza
en el análisis de precios unitario. Y aquí tenemos, vamos a denominarle aquí el tiempo para project, ¿sí? Ese es el tiempo de programación que nosotros vamos a utilizar para ingresarla en el project. Bien, ahí lo tenemos. Ok, no se olviden que estos datos lo hemos obtenido del análisis de precios unitario que nosotros hemos desarrollado en el S10 para obtener el presupuesto de obra. Bien, ok, vamos a explicar entonces lo siguiente. Tenemos ahí movimiento de tierras, obras de concreto simple y demás. Bien, ok, vamos a hacer el ejemplo, por ejemplo, para limpieza de terreno manual. Nos está indicando que tiene un metrado de 75.50 metros cuadrados, su rendimiento es de 200 metros cuadrados por día. En este caso su tiempo establecido, el cual se ha realizado dividiendo el metrado entre el rendimiento, es 0.38 días, estamos hablando en días. La cuadrilla es una cuadrilla y por lo tanto el tiempo para project es 1. ¿Cómo se calculan estos tiempos? Únicamente dividiendo aquí, únicamente dividiendo el tiempo unitario entre el factor de multiplicidad, o en este caso la cuadrilla, ¿sí? Es decir, se ha dividido 0.38 entre 1 y nos establece 1. ¿Por qué? Porque está redondeando al superior. Bien, recuerden que cuando nosotros ingresamos los días o los tiempos en el MS Project, normalmente o deberían siempre estos tiempos ser números enteros, ¿sí? No podemos ingresar que una actividad va a durar 0.5 días, 0.6 días, etc. ¿no? Normalmente todas las actividades, todas las tareas se lo redondea a días. Bien, es por ello que se hace un análisis, ¿no? El proyectista que realiza la ejecución del presupuesto y la programación de las obras hace un análisis de la cantidad de días que va a demorar cada actividad, de tal forma que en este caso, por ejemplo, que el tiempo real que demora es 0.38, ¿no? Con una cuadrilla, que básicamente es un día, pero recuerden que faltaría del día aproximadamente 0.60, ¿no? Es decir, prácticamente medio día está desperdiciando. Entonces ese otro medio día tendremos que nosotros programarlo para otra actividad relacionada, o al momento de realizar el análisis de los recursos poder verificar en campo alguna otra actividad adicional que el personal deba hacer, ¿sí? Bien, entonces tenemos lo siguiente: los tiempos básicamente varían entre 1, 2 hasta 5 días por cada una de las actividades, dependiendo de la actividad que esté haciendo también, ¿sí? Pero normalmente, por ejemplo, tenemos aquí un problema, ¿no? Nos dice excavación manual de zanjas se demora 35 días. 35 días es demasiado, pues. Entonces nosotros tenemos que analizar esto de tal manera que podamos disminuir lo más que se pueda este tiempo, ¿sí? Disminuir este tiempo realizando el análisis de la cantidad de cuadrillas que nosotros vamos a utilizar y la cantidad de recursos también que nosotros vamos a contratar. Y recuerden que los recursos dependen también del personal que se contrate. Vamos a revisar la partida de excavación manual de zanjas, ¿sí? Vamos a revisar esta partida. Vamos a ir entonces a nuestro project. Vamos a al S10, vamos a la hoja del presupuesto. Y vamos a la partida excavación manual de zanjas. Y vamos a decir que aquí vamos a visualizar los análisis de precios unitarios de esta partida. Bien, vemos que excavación manual de zanjas está conformado únicamente la cuadrilla por un peón, ¿sí? Es decir, que para el precio unitario únicamente está considerado un peón para la excavación manual de zanjas. Bien, vamos a regresar entonces a nuestro Excel. Recuerden que esto es cuadrillas, no es recursos, es decir, no es cantidad de peones o cantidad de operarios, es cuadrilla. Todos tienen una cuadrilla porque el análisis de precios unitarios, todo el análisis se realiza en base a una cuadrilla. Ahora que la cuadrilla esté considerada o formada por un peón, un operario, un oficial, etcétera, es diferente, ¿no? Pero todo está calculado en base a una cuadrilla. Bien,
Es decir, en este caso mi cuadrilla está conformada por un peón, ¿no? Entonces, si nosotros aumentamos, aquí en donde dice la columna de cantidad de cuadrillas, si nosotros aumentamos nuestra cuadrilla, obviamente que la duración de la actividad va a disminuir. Y ese es el juego que nosotros tenemos que hacer para poder disminuir la duración, ¿sí? Porque cuando nosotros realizamos el trabajo en campo, pues no únicamente esta actividad lo vamos a hacer con un peón, ¿no? Es obvio que 207 metros cúbicos de excavación de zanjas no lo va a realizar un único peón, ¿no? Entonces ahí tenemos que analizar la cantidad de recursos que nosotros debemos contratar, de tal forma que esta cantidad va a estar directamente relacionada con la duración de esta actividad. Bien, entonces vamos a colocarle, por ejemplo, para este metrado y para esta partida de excavación manual de zanjas, vamos a colocarle 6, una cuadrilla de 6 cuadrillas. Recuerden que estamos hablando de cuadrillas. En este caso la cuadrilla está conformada por un peón, entonces tendríamos aquí 6 peones. ¿Okay? Y la duración va a cambiar. ¿Cómo se calcula la duración? Únicamente dividiendo el tiempo unitario, en este caso 34.5, entre, aquí lo tenemos, entre la cuadrilla. Entonces ya no va a ser 35, voy a colocarle aquí para que ustedes puedan visualizarlo. Ya no va a ser 35 días, sino con 6 peones yo voy a demorarme 5.75 días, que básicamente son 6 días. ¿Sí? Voy a colocarle aquí días enteros, 6. Días calculados para Project, voy a colocarle calculados para Project. Bien, estos son los días que nosotros vamos a utilizar. Únicamente tenemos que tener cuidado, ¿sí? Para aquellas actividades cuyo tiempo es mayor a 2 días, ¿no? Porque si en el caso, por ejemplo, la limpieza de terreno manual, tenemos un día, entonces no hay ningún problema. Trazo, niveles y replanteo, también tenemos que durar un día, que es básicamente la duración mínima, entonces no hay ningún problema, ¿no? Únicamente en las duraciones elevadas es donde tenemos que realizar ese análisis. Bien, entonces tenemos ahí esa parte. Tenemos entonces que nuestra excavación manual de zanjas ha disminuido de 35 días a 6 días únicamente, porque le hemos aumentado la cuadrilla. Ya no va a trabajar un peón, sino van a trabajar 6 peones. Bien, entonces tenemos 6 días, que probablemente es un poco aún elevado, ¿no? Porque uno como proyectista, excavando, únicamente se va a demorar una semana prácticamente, entonces no es un poco rentable, ¿no? Uno tiene que medir también la rentabilidad. Entonces probablemente si aumentamos, a ver, vamos a aumentar una cuadrilla más, a 7, disminuimos a 4.92, que básicamente son 5 días, ¿no? Redondeando al máximo superior serían 5 días. Vamos a dejarlo ahí y vamos a analizar las demás partidas, ¿sí? De igual forma, cuando ingresemos nuestros tiempos en el MS Project y ingresemos también los recursos para cada una de las actividades, vamos a ver cuáles son las actividades que están con sobre recursos, ¿no? Para poder nosotros distribuir también ahí adecuadamente los recursos, porque el Project nos avisa cuando hay sobrecostos, hay recursos que están sobreasignados. Bien, ok. Luego tenemos la siguiente partida, que es conformación de base granular. Tenemos un día, no hay ningún problema. Pasamos a la otra partida, que en este caso es relleno y compactado con material común, que de igual forma tenemos 15 días. Entonces vamos a nuestro S10. Vamos a relleno y compactado con material común y vemos que está conformado la cuadrilla por un peón y 0.1 operarios. ¿A qué se refiere 0.1 operarios? Básicamente es el porcentaje de participación en el día, ¿no? Un peón significa que el peón va a estar todo el día haciendo la actividad. Y 0.1 operarios, bueno, básicamente se interpreta que únicamente va a realizar un 10% de todo el trabajo que se tenga que realizar, ¿no? No va a estar a tiempo completo. Bien,
Entonces en este caso es un peón, básicamente que es de quien depende el trabajo, ¿sí? Relleno y compactado con material común, depende básicamente del peón, ¿no? Entonces vamos a considerarlo como si fuera únicamente el peón quien está trabajando, porque el operario únicamente va a estar un 10%. Básicamente va a ser como un supervisor, nada más, para que el trabajo se realice adecuadamente. Nada más, pero no está interviniendo directamente con la actividad, ¿no? Entonces esos análisis tenemos que realizarlo también. Entonces vamos a considerar un peón para esta actividad. Tenemos que existe una cuadrilla de un peón, vamos a aumentarlo de igual forma. Vamos a colocarle a ver 5. Y vamos a copiar acá esta fórmula. Bien, tenemos entonces que para rellenar y compactar con 5 personas voy a demorarme 3 días. Y aquí vamos a colocarle 3 días. Bien, es una duración aceptable, 3 días. ¿Sí? Inclusive, como arriba en la actividad anterior hemos utilizado excavación manual de zanjas 7 personas, probablemente podamos utilizar la misma cantidad de personas, ¿no? Si es que para una misma actividad, después cuando desarrollemos el diagrama de red, veamos que estas actividades no se hagan en paralelo, ¿no? Que se hagan una después de la otra o en diferentes tiempos, ¿sí? Bien, vamos a colocarle 5 días simplemente, 3 días nada más. Luego vamos a la otra actividad, tenemos eliminación de material excedente, que es un día, está bien. De igual forma solado, vemos que es un día. Y aquí tenemos el concreto para las zapatas, que es 2 días. Vamos a analizar esta parte. Nos dice que es 45.30 metros cúbicos de concreto. El rendimiento es de 25 metros cúbicos por día, ¿sí? Y voy a demorarme 1.81 días realizando el llenado del concreto para la zapata. Bien, dependiendo de la longitud del muro, bueno, normalmente cuando se rellena con concreto un elemento estructural, se lo suele hacer en un único día, ¿no? ¿Por qué? Porque para evitar que haya pues partes y haya después discordancias entre un concreto fresco y un concreto ya endurecido. Bien, entonces normalmente los vaciados se realizan en un único día. Aquí tenemos 2 días. Vamos a ver a la zapata. Vamos a nuestro S10 y vamos a ver cuál es su cuadrilla. Está conformado por 6 peones, 2 oficiales y un operario. O sea, básicamente son 6 y 2, 8, 9 personas. ¿Sí? 9 personas son las que están realizando esta actividad de concreto. Es decir, que aquí en esta cuadrilla hay 9 personas. Si yo aumento la cuadrilla a 2, ya no serían 9, sino serían 18 personas. ¿Sí? Vamos a colocarle entonces a ver 2. Y de tal forma que en todo este proyecto van a trabajar entonces un promedio de 18 personas. Obviamente que recuerden que durante la asignación de recursos, al inicio del proyecto, siempre se comienza con más recursos. A medida que el proyecto va avanzando, los recursos pueden ir variando y al final del proyecto obviamente los recursos van a disminuir, ¿no? Tendremos que realizar también un análisis de estos recursos dependiendo del proyecto que nosotros vayamos a realizar. ¿Sí? Entonces tenemos lo siguiente, vamos a colocarle 2, vamos a colocarle 2 y aquí tendremos entonces que es 1.81 entre, en este caso 2, que sería 0.91, que demoraría únicamente un día. Bien, para el acero, para las zapatas, para la habilitación del acero, nos estamos demorando 11 días. Vamos a ver aquí, para el acero tenemos únicamente un oficial y un operario, es decir, 2 personas. Entonces con 2 personas estoy demorándome 11 días. Vamos a aumentar la cuadrilla, vamos a colocarle, a ver, 3. Recuerden que estamos hablando de cuadrillas. Entonces si pongo 3 cuadrillas serían ya 3 por 2, 6 personas. Bien, entonces aquí la nueva duración sería 3.64. Ahora vamos a colocarle uno más, que sean 4, 2.73.
sí, probablemente 3 días esté ahí haciendo lo correcto. Bien. Y el mismo procedimiento realizamos para todas las demás actividades que vienen posteriormente, ¿no? Únicamente hacemos el juego con el número de cuadrillas que nosotros podemos tener, ¿sí? Únicamente con una cuadrilla obviamente que no se va a trabajar, ¿no? Puede ser con 2 cuadrillas, 3 cuadrillas, dependiendo de la cantidad de personal que nosotros querramos contratar y dependiendo también del tiempo que nosotros tengamos para nuestro proyecto. Si queremos que el proyecto avance lo antes posible, podemos colocarle mayor cantidad de cuadrillas. Bien, eso ya el análisis depende del proyectista, ¿sí? Básicamente del proyectista. Bien, y así es como se obtienen entonces las duraciones o los días para cada una de las actividades que nosotros vamos a ingresar en nuestro MS Project, ¿sí? Estas son las duraciones que nosotros vamos a utilizar para este ejemplo y las duraciones posteriores que tenemos aquí van a ser calculadas. Ustedes también calcúlenlos para que ustedes puedan visualizar a su criterio cuánto va a ser la cantidad de días que van a utilizar para cada una de estas actividades. Bien, eso ha sido todo entonces por la sesión del día de hoy. Muchas gracias.